Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo, Rosa, os aseguro que el mío ha estado macerando durante décadas, bajo el sol y el frío de esta Castilla que me vio nacer y envejecer. Tengo 82 años, y mis manos, curtidas por el arado y la vida, guardan más historias que los surcos de esta tierra. Vivo sola en esta vieja masía, rodeada de campos de cereal que se extienden hasta donde la vista alcanza. Aquí, el silencio es un compañero constante, y los recuerdos, a veces, son la única compañía que necesito. Pero antes de que me adentre en los recovecos de mi memoria, en esta historia que me quema por dentro y que por fin me atrevo a compartir, quiero pediros un favor, a vosotros que me escucháis. Si estas historias de vida, de amor y de desengaño os tocan el alma, por favor, suscribíos al canal, dejad un me gusta y contadme desde qué rincón del mundo me estáis acompañando. Vuestros mensajes son como un soplo de aire fresco en esta soledad castellana. Mi vida siempre fue dura, como la tierra que labrábamos. Me casé joven con Miguel, un hombre fuerte y callado, de esos que se forjan en el trabajo y en la escasez. No fue un matrimonio de grandes pasiones, sino de necesidad y de costumbre. 2 manos más para sacar adelante la granja, para criar a los hijos que vinieran. Y vinieron 3, benditos sean, aunque la vida nos los fue quitando uno a uno, dejándonos solo a la pequeña Carmen. Pero esa es otra historia, y hoy no toca. La nuestra era una vida sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones: sembrar, cosechar, cuidar el ganado. El sol nos quemaba la piel en verano y el cierzo nos calaba los huesos en invierno. No había tiempo para lujos ni para grandes lamentos. Se vivía y se trabajaba, y punto. Miguel era un buen hombre a su manera. Trabajador, sí, y con un sentido del deber que a veces rozaba la terquedad, pero también era un hombre de pocas palabras, de esos que guardan sus pensamientos bajo llave y sus afectos aún más. Yo, por mi parte, aprendí a leerlo en sus silencios, en la forma en que apretaba los labios o en el brillo fugaz de sus ojos cuando algo le preocupaba. Creía conocerlo como la palma de mi mano, como conozco cada piedra de este camino que lleva al pueblo. ¡Qué ingenua fui! El problema, o más bien, el principio de mi calvario, llegó con Elena, mi hermana pequeña. Elena era la belleza de la familia, la flor delicada que mis padres habían mimado más de la cuenta. Siempre fue más vivaracha, más risueña, con unos ojos que prometían 1000 aventuras. Yo, en cambio, era la fuerte, la que tiraba del carro, la que no se quejaba. Cuando Elena se quedó viuda, joven y sin hijos, con una mano delante y otra detrás, no dudé en ofrecerle un techo en nuestra casa. ¿Qué iba a hacer si no? Era mi hermana, mi sangre, y en el campo, la familia es lo único que tienes. Al principio todo fue bien. Elena ayudaba en las tareas de la casa, canturreaba mientras cocinaba y llenaba de alegría los rincones de la masía. Miguel, que siempre había sido tan serio, parecía más relajado con ella cerca. Se reían juntos de cosas sin importancia, de chistes que yo no entendía o que quizás no me parecían tan graciosos. Yo lo achacaba a la novedad, a la compañía que Elena traía a nuestras vidas monótonas. Pensaba que era bueno para Miguel, que le quitaba un poco de la pesadumbre que siempre llevaba encima. Pero poco a poco, los detalles empezaron a acumularse, como granos de arena que juntos forman una duna. Una mirada que se prolongaba demasiado entre ellos cuando creían que yo no los veía. Un roce de manos que parecía casual, pero que se repetía con demasiada frecuencia. Elena, que antes me contaba todo, empezó a guardar silencios, a esquivar mis preguntas con una sonrisa forzada. Miguel, por su parte, se volvió más distante conmigo, más irritable. Cualquier pequeña cosa le molestaba, cualquier comentario mío lo hacía fruncir el ceño. Recuerdo una tarde de verano. El sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, y ellos estaban en el porche, desgranando maíz. Escuché sus risas más íntimas de lo habitual, y luego un silencio denso, cargado de algo que no era inocente. Me asomé discretamente, y los vi. Elena tenía la cabeza apoyada en el hombro de Miguel, y él le acariciaba el pelo
con una ternura que nunca me había mostrado a mí. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aliento. Me escondí de nuevo, con la respiración entrecortada, intentando convencerme de que era una tontería, una muestra de afecto entre cuñados, nada más. Pero la punzada de celos, de una rabia sorda, ya se había instalado en mi pecho. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La sospecha se fue enraizando en mí, como una mala hierba que ahoga la cosecha. Empecé a observarlos con una atención casi enfermiza, cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Miguel salía al campo más temprano de lo habitual, y Elena, a veces, desaparecía de la casa con la excusa de ir a recoger hierbas o a buscar setas. Y siempre, siempre, volvían con una sonrisa en los labios, una chispa en los ojos que me resultaba insoportable. La masía, que antes había sido mi refugio, se convirtió en una jaula. Me sentía atrapada, observada, como si fuera la intrusa en mi propia casa. El aire se volvió pesado, cargado de secretos y de mentiras no dichas. Intenté hablar con Elena, preguntarle si le pasaba algo, si estaba contenta. Ella me miró con sus ojos grandes y claros y me aseguró que todo estaba bien, que era feliz de estar con nosotros, pero su voz temblaba ligeramente y sus manos, que siempre habían sido tan firmes, jugaban nerviosamente con el dobladillo de su delantal. La negación es un escudo poderoso, pero no eterno, y mi escudo se estaba resquebrajando a pedazos. No quería creerlo, no podía. Mi marido, con mi propia hermana, era una traición tan profunda, tan vil, que me parecía imposible, pero la evidencia silenciosa y cruel se iba imponiendo. Los susurros que escuchaba por la noche, cuando creían que yo dormía, las miradas furtivas que se lanzaban en la mesa, la forma en que Miguel se ponía nervioso si yo me acercaba a Elena. Y fue una noche de tormenta, de esas que azotan la meseta con furia cuando la verdad se me reveló en toda su crudeza. El viento aullaba fuera, la lluvia golpeaba los cristales con saña. Yo me había levantado para cerrar una ventana que se había abierto con el vendaval. Al pasar por el pasillo, la puerta de la habitación de Elena estaba entreabierta. Una rendija de luz se escapaba, y con ella un murmullo. Me acerqué, el corazón latiéndome desbocado, y lo que vi, lo que escuché, me partió el alma en dos. Miguel estaba allí, en la habitación de mi hermana. Sus voces eran bajas, pero el tono, la intimidad de sus palabras, no dejaba lugar a dudas. Hablaban de mí, de cómo me engañaban, de los planes que tenían. Y entonces Elena rió, una risa suave y cómplice, y Miguel la besó. Un beso largo, apasionado, que vi con mis propios ojos. En ese instante, el mundo se detuvo. El aullido del viento, el estruendo de la tormenta, todo se silenció para mí. Solo existía esa imagen, grabada a fuego en mi retina, y el frío glacial que me recorrió el cuerpo. Mi marido, mi hermana, juntos, la traición más amarga, la puñalada más profunda. Y fue en ese momento, en medio de la oscuridad y la tormenta, cuando algo se rompió dentro de mí, algo que jamás volvería a unirse. Pero también, en ese mismo instante, una idea, fría y calculada, empezó a germinar en mi mente, una idea de venganza. El frío de la noche me caló hasta los huesos, pero no era el cierzo de Castilla lo que me helaba, sino la imagen de Miguel y Elena, mi marido y mi hermana, en la intimidad de esa habitación. Me retiré en silencio, con el corazón latiéndome en las sienes como un tambor de guerra. Volví a mi cama, pero el sueño era un lujo que no podía permitirme. La tormenta exterior seguía su curso, pero la verdadera tempestad rugía dentro de mí. Mis ojos, antes ciegos, ahora veían con una claridad dolorosa cada gesto, cada mirada, cada palabra que se habían intercambiado. La masía, que había sido mi hogar, se había convertido en un escenario de traición, y yo, la protagonista engañada. A la mañana siguiente, el sol salió como cada día, indiferente a mi desvelo. Me levanté antes que nadie, como siempre, y me puse a preparar el desayuno. Mis manos se movían con la costumbre de años, pero mi mente era un torbellino. ¿Cómo podía mirarlos a la cara? ¿Cómo podía fingir que nada había pasado? La rabia me quemaba, pero sabía que no podía estallar.
La venganza, si es que la había, debía ser fría, calculada, como el invierno que se cierne sobre estos campos. Cuando Miguel y Elena bajaron a la cocina, el olor a café y pan recién hecho llenaba el aire. Elena, con su sonrisa habitual, me deseó los buenos días. «Buenos días, Rosa. ¿Has dormido bien con la tormenta?», me preguntó, con una dulzura que ahora me sonaba burla. La miré a los ojos, intentando encontrar un atisbo de culpa, de arrepentimiento, pero solo vi esa inocencia fingida que ahora me resultaba tan repulsiva. «Como un tronco, Elena. Las tormentas ya no me quitan el sueño», le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Miguel, por su parte, apenas me miró. Se sentó a la mesa y su silencio, antes una costumbre, ahora era un muro. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Me puse una máscara de normalidad, una que me pesaba en el alma. Seguía con mis tareas, cuidando la casa, el huerto, los animales. Pero cada vez que Miguel y Elena cruzaban una mirada, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasar, sentía una punzada. Era como si el aire mismo de la masía estuviera enrarecido por su secreto, un veneno que se filtraba en cada rincón. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida, vi a Elena y Miguel hablando cerca del establo. Estaban demasiado cerca, susurrando. Cuando me vieron, se separaron bruscamente como dos niños pillados en una travesura. Elena se apresuró a decir: «Miguel me estaba explicando cómo arreglar la valla del corral, Rosa. Se ha roto con el viento de anoche». Miguel asintió, sin mirarme. «Sí, eso es, la valla. Hay que repararla antes de que se escape alguna oveja». «Ya veo», dije, con una voz que no revelaba la tormenta que se desataba en mi interior. «Pues tened cuidado, no os hagáis daño». La ironía de mis palabras era tan amarga que casi me ahogo con ella. ¿Cuidado? Ellos ya me habían hecho el peor daño posible. La rutina de la granja, antes un consuelo, se convirtió en un recordatorio constante de mi soledad. Desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, cenábamos juntos, pero la mesa, antes un lugar de unión, ahora era un campo de batalla silencioso. Yo los observaba, estudiaba sus gestos, sus silencios. Miguel se había vuelto más esquivo, más propenso a las largas ausencias en el campo. Elena, por su parte, se esforzaba demasiado en mostrarse alegre, en llenar la casa con sus risas forzadas. Una noche, mientras preparaba la cena, Elena se acercó a mí. «Rosa, ¿te encuentras bien? Te veo un poco pensativa últimamente». Me giré, con el cuchillo en la mano, cortando las verduras con una precisión casi violenta. «Pensativa, sí. La vida en el campo da mucho que pensar, Elena. Las cosechas, el tiempo, el futuro. ¿Tú no piensas en esas cosas?». Ella se encogió de hombros. «Claro que sí, pero tú pareces más distante. ¿Hay algo que te preocupe?». «Me preocupa que la gente no sea sincera». Le solté sin poder evitarlo. La miré fijamente y por un instante vi un destello de miedo en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente. «¿A qué te refieres, Rosa? Siempre he sido sincera contigo», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. «¿Ah, sí? Me alegro de oírlo. La sinceridad es un valor que aprecio mucho», respondí, volviendo a mis verduras. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ella se alejó, y yo sentí una pequeña victoria, una chispa de satisfacción al verla incómoda. Mi venganza no sería un acto impulsivo, no. Sería un tejido lento, invisible, como las raíces de un árbol que con el tiempo acaban por romper la piedra más dura. Empecé a pensar en cómo podía manipular las cosas, cómo podía usar su propia traición en su contra. No quería que sufrieran un dolor físico, no. Quería que el dolor fuera más profundo, más duradero. Quería que la vida les devolviera lo que me habían quitado. Empecé a cambiar pequeñas cosas en la casa, en la granja, cosas insignificantes, casi imperceptibles, que solo yo conocía. Un cambio en la rutina de los animales, una pequeña alteración en la contabilidad de la leche que vendíamos, un comentario sutil sobre la herencia de mis padres que, en realidad, ya no existía. Observaba sus reacciones, cómo se miraban cuando yo mencionaba algo que les afectaba, cómo intentaban disimular su nerviosismo. Un día, Miguel llegó del pueblo con la noticia de que el precio del cereal había bajado. Estaba furioso, golpeando la mesa con el puño.
Maldita sea. Todo el trabajo para nada. ¿Cómo vamos a salir adelante con estos precios? Elena intentó consolarlo, posando una mano en su brazo. Tranquilo, Miguel. Ya encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Yo los observé desde el umbral de la cocina. Siempre hay maneras, Miguel, dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. A veces solo hay que ser un poco más astuto, saber dónde apretar, dónde aflojar. Miguel me miró extrañado. ¿Astuto, dices? ¿Y qué sabes tú de astucia, Rosa? Más de lo que crees, Miguel. Mucho más, le respondí, y me retiré a la cocina, dejándolos con la duda. Sabía que mis palabras, aunque inocentes en apariencia, empezarían a sembrar una semilla de inquietud en sus mentes. La granja, con sus ciclos inmutables, se convirtió en mi cómplice. El sol que secaba la tierra, la lluvia que la empapaba, el viento que arrastraba las hojas secas, todo me recordaba la paciencia necesaria para que algo germine, para que algo crezca, y mi plan, mi dulce venganza, estaba germinando lentamente, alimentándose de su engaño y de mi dolor. Carmen, nuestra hija, la única que nos quedaba, vivía en la ciudad. Venía de vez en cuando, y sus visitas eran un bálsamo para mi alma, aunque también un recordatorio de la familia rota que éramos. Ella no sospechaba nada, y yo me aseguraba de que así fuera. No quería que mi hija cargara con el peso de nuestra miseria. Una tarde, mientras estábamos los tres en el porche, Carmen nos preguntó: «Mamá, ¿por qué papá y la tía Elena no se llevan tan bien como antes? Los noto un poco distantes». Miguel y Elena se miraron, y por un instante el pánico cruzó sus rostros. «Tonterías, hija», dijo Miguel, con una voz que sonó demasiado forzada. «Son cosas de la edad, ya sabes. Uno se vuelve más cascarrabias». Elena asintió, con una sonrisa tensa. «Sí, Carmen. Tu padre y yo siempre hemos sido así, de discutir por cualquier cosa. Es nuestra forma de querernos». Yo los miré, y luego miré a mi hija, que parecía no estar del todo convencida. «No te preocupes, cariño», le dije, acariciándole el pelo. «Las relaciones familiares son complicadas. A veces la gente guarda secretos que, con el tiempo, acaban por salir a la luz, y cuando lo hacen, la verdad puede ser más dolorosa que la mentira». Carmen me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, Miguel se levantó bruscamente. «Voy a ver las ovejas, se está haciendo tarde», y se marchó, casi huyendo. Elena lo siguió con la mirada, y luego me lanzó una mirada de advertencia, casi de desafío. Yo solo sonreí. La partida de Miguel había sido una señal. Mi plan estaba empezando a tomar forma, y ellos, sin saberlo, ya estaban cayendo en la trampa. La paciencia era mi mejor arma y el tiempo mi aliado. ¿Qué podían hacer ellos contra una mujer que había esperado décadas para ver la justicia? La respuesta, pensé, se revelaría con cada amanecer en esta vieja masía, con cada grano de arena que caía en el reloj de mi venganza. La mirada de Elena, esa mezcla de advertencia y desafío, no me amedrentó. Al contrario, me dio una fuerza renovada. Sabía que estaban nerviosos, que mis palabras, aparentemente inocentes, les estaban carcomiendo por dentro, y eso era solo el principio. La masía, con sus paredes gruesas y sus rincones oscuros, se había convertido en el escenario de mi obra maestra, y yo, la directora silenciosa. Los días se sucedían, y yo seguía tejiendo mi red. Empecé a olvidar cosas, a dejar documentos importantes a la vista, a soltar comentarios al aire que para ellos eran dardos envenenados. Por ejemplo, un día, mientras Miguel revisaba los papeles de la venta de la cosecha, dejé caer, como quien no quiere la cosa: «Ay, Miguel, ¿te acuerdas de cuando el tío Anselmo perdió todas sus tierras por no leer bien las letras pequeñas de un contrato? Qué pena, ¿verdad? Uno nunca sabe dónde está la trampa». Miguel levantó la vista de los papeles, con el ceño fruncido. «Rosa, ¿a qué viene eso ahora? No estamos hablando de Anselmo». «No, claro que no», respondí con una sonrisa enigmática. «Solo digo que hay que tener cuidado. El diablo está en los detalles, y a veces los detalles más pequeños son los que te arruinan la vida». Elena, que estaba cosiendo en un rincón, levantó la cabeza y me miró fijamente. Sabía que mis palabras no eran solo para Miguel. La traición para mí no era solo el acto físico, era la humillación, el desprecio,
La burla silenciosa de saber que dos personas a las que amaba me estaban engañando bajo mi propio techo. Cada vez que los veía compartir una risa, cada vez que Miguel le ofrecía a Elena el mejor trozo de pan en la mesa, sentía un nudo en el estómago. La comida, antes un momento de unión familiar, se había convertido en un suplicio. Yo comía en silencio, observándolos, y cada bocado me sabía a ceniza. Recuerdo una tarde de invierno. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Estábamos sentados junto a la chimenea, el fuego crepitando. Elena, con su voz melódica, empezó a cantar una vieja copla que mi madre solía entonar. Era una canción de amor, de un amor prohibido y doloroso. Miguel la escuchaba con los ojos cerrados, una expresión de melancolía en su rostro. Yo los miraba, y el recuerdo de esa noche de tormenta, de susurros y besos, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esa canción, dije, interrumpiendo a Elena, siempre me pareció triste. Habla de un amor que no puede ser, de un engaño que lo destruye todo. Elena dejó de cantar y el silencio se hizo pesado. Es solo una canción, Rosa, dijo, con la voz un poco tensa. Sí, una canción, respondí, mirándola fijamente, pero las canciones a veces cuentan verdades, verdades que la gente prefiere esconder bajo la alfombra. Miguel abrió los ojos y me miró con una dureza que me heló la sangre. Ya basta, Rosa. No sé a dónde quieres llegar con tus comentarios. ¿Mis comentarios, Miguel? Solo estoy hablando de la vida, de cómo es de caprichosa, de cómo a veces las personas que más confías son las que te clavan el puñal por la espalda, dije, y mi voz, aunque tranquila, estaba cargada de una furia contenida. Me levanté y me fui a la cocina, dejando el ambiente cargado de una tensión palpable. Sabía que los había tocado, que mis palabras habían resonado en sus conciencias. La soledad en la que me sumergí era profunda. No tenía a nadie con quien hablar, a nadie a quien confiar mi dolor. Carmen, mi hija, estaba lejos, y no quería preocuparla. Mis amigas del pueblo, las pocas que me quedaban, eran buenas mujeres, pero no entenderían la complejidad de mi sufrimiento. ¿Cómo explicarles que mi propia hermana y mi marido me habían traicionado? Me habrían mirado con lástima, con esa compasión que a veces duele más que la propia herida. Así que me refugié en mí misma, en mis pensamientos, en la planificación de mi venganza. Empecé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cada detalle, cada observación, como Miguel se ponía nervioso cuando yo mencionaba el nombre de un viejo amigo de Elena, o cómo Elena evitaba mi mirada cuando yo hablaba de la fidelidad. Eran pequeños indicios, pero para mí eran piezas de un rompecabezas que estaba construyendo con una paciencia infinita. El conflicto principal, la traición, se había vuelto una herida abierta que no cicatrizaba. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido, la confianza, el respeto, la ilusión de un matrimonio, y lo peor de todo, la humillación. Sentía que me habían robado mi dignidad, que me habían convertido en la tonta del pueblo, aunque nadie lo supiera. Y esa sensación, esa rabia silenciosa, era el motor de mi venganza. Empecé a hacer pequeños cambios en la administración de la granja. Miguel siempre había sido el que llevaba las cuentas, el que decidía las ventas, las compras. Yo, en cambio, me había ocupado de la casa y del huerto, pero ahora empecé a interesarme, a preguntar, a sugerir cosas. Miguel, le dije un día, mientras revisaba los libros de contabilidad que él había dejado descuidados sobre la mesa, creo que podríamos sacar más provecho de la venta de la lana si la vendemos directamente en el mercado de la ciudad, en lugar de al intermediario de siempre. Nos quita mucho margen. Él me miró, sorprendido. Pero si tú nunca te has metido en estas cosas, Rosa. Siempre lo he hecho yo. Bueno, los tiempos cambian, Miguel. Y con la edad, aprende a ver las cosas de otra manera. Además, Elena podría acompañarme. Así nos damos un paseo y vendemos la lana a mejor precio. ¿No te parece, Elena? Elena, que estaba escuchando la conversación, se puso pálida. Yo no sé, Rosa. No estoy acostumbrada a ir al mercado de la ciudad. No te preocupes, yo te enseño. Será divertido, le dije, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sabía que no quería ir conmigo, que prefería quedarse en la granja, cerca de Miguel, pero yo no le di opción. Y así, poco a poco, empecé a tomar las riendas de ciertas decisiones, a inmiscuirme en los asuntos que antes eran solo de Miguel.
La tensión en la casa era palpable. Miguel se sentía desplazado y Elena atrapada. Sus miradas furtivas se volvieron más frecuentes, más desesperadas. Yo los observaba y una amarga satisfacción me invadía. Estaban empezando a sentir la presión, el peso de su propio engaño. Una noche no pude más. La imagen de ellos dos, la risa de Elena, el beso de Miguel, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Me levanté de la cama, incapaz de dormir, y me fui al salón. Me senté en la oscuridad, mirando el fuego moribundo de la chimenea. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, empezaron a brotar, silenciosas y amargas. Lloré por la Rosa que había sido, por la inocencia que me habían robado, por el amor que creí tener. Y en medio de ese llanto, una voz interior me susurró: «No te rindas, Rosa, no les des el gusto de verte rota». Y entonces la tristeza se transformó en una determinación férrea. No iba a ser una víctima, iba a ser la arquitecta de mi propia justicia. La mañana siguiente me levanté con una nueva resolución. Mi rostro, aunque cansado, mostraba una calma que no sentía. Me acerqué a Miguel, que estaba desayunando. «Miguel», le dije con una voz serena, «necesito que me acompañes al pueblo. Hay unos papeles en el registro que quiero revisar, cosas de la herencia de mis padres. Creo que hay algo que no está del todo claro». Él me miró sorprendido. «Pero si eso ya está todo arreglado, Rosa, hace años». «Eso creíamos, Miguel, pero he estado pensando y hay un detalle que me ronda la cabeza. Algo que escuché a mi padre decir una vez, sobre una cláusula, una condición. No sé, quizás sea una tontería, pero quiero asegurarme, por si acaso, ¿sabes? Por si acaso hay algo que no sabemos, algo que podría cambiarlo todo. Y no quiero que por un descuido acabemos perdiendo lo que es nuestro. ¿Verdad que no querrías eso, Miguel? Perder lo que tanto nos ha costado construir, porque a veces las cosas más valiosas, las que creemos seguras, son las que están más en peligro. ¿No crees que es importante saber la verdad, por muy dolorosa que sea? Porque yo, Miguel, estoy empezando a pensar que hay muchas verdades ocultas en esta casa, verdades que tarde o temprano saldrán a la luz, y cuando lo hagan, no sé si estaremos preparados para lo que nos espera». Miguel me miró, y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, y por primera vez un atisbo de miedo. No era el miedo de un hombre que teme perder unas tierras, sino el de alguien que ve su secreto al descubierto. Elena, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se tensó. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que solo nosotros tres podíamos sentir. «¿Qué verdad es, Rosa?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «No sé de qué hablas». «¿Ah, no?», le respondí con una sonrisa amarga. «Pues yo sí, y creo que es hora de que las saquemos a la luz, todas ellas, empezando por esos papeles de la herencia. Quiero ir al registro hoy mismo. ¿Me acompañas o prefieres que vaya sola?». La pregunta era una trampa, y él lo sabía. Si se negaba, confirmaría mis sospechas. Si aceptaba, se expondría a lo que yo pudiera encontrar. Elena, con los ojos clavados en mí, intentó intervenir. «Rosa, no seas tan impulsiva. Miguel tiene mucho trabajo hoy en el campo. Quizás otro día». La interrumpí, sin apartar la mirada de Miguel. «No, Elena, hoy. Es importante. Y si Miguel está tan ocupado, siempre puedes venir tú conmigo. Así te enteras de primera mano de cómo están las cosas. ¿No te parece una buena idea?». Elena palideció. Su rostro, antes tan sereno, ahora mostraba una angustia evidente. Miguel, por su parte, se levantó de la mesa, con un movimiento brusco. «Está bien, Rosa, te acompaño. Pero no esperes encontrar nada. Todo está en orden. Eso ya lo veremos, Miguel. Eso ya lo veremos», le dije, y me dirigí a la puerta, dejando que el silencio hablara por mí. El viaje al pueblo fue tenso. Ninguno de los dos dijo una palabra. El traqueteo de la carreta sobre el camino de tierra era el único sonido que rompía el silencio. Yo miraba el paisaje, los campos de cereal que se extendían hasta el horizonte, y pensaba en cómo la tierra, al igual que las personas, guarda sus secretos bajo la superficie, esperando el momento adecuado para revelarlos. Al llegar al registro, el ambiente era el de siempre: el olor a papel viejo, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las máquinas de escribir.
Pedí los documentos de la herencia de mis padres, y el funcionario, un hombre mayor que nos conocía de toda la vida, me los entregó con una sonrisa. Aquí tiene, Rosa. Todo en regla como siempre. Su padre era un hombre muy previsor. Gracias, don Emilio, le dije, y tomé los papeles. Miguel estaba a mi lado, con los brazos cruzados, intentando parecer tranquilo, pero yo sentía su nerviosismo, como una vibración en el aire. Empecé a revisar los documentos, hoja por hoja, con una lentitud exasperante. No buscaba nada en particular, solo quería prolongar la agonía, hacerles sentir el peso de mi mirada. Y entonces lo encontré. No era una cláusula oculta, ni un error en la contabilidad. Era algo mucho más sutil, mucho más devastador. Era una carta de mi padre, escrita a mano, fechada hacía muchos años, justo antes de su muerte. Estaba doblada y guardada en un sobre sin sellar, entre los documentos de la herencia. Nadie la había visto nunca, o eso creía yo. Mis manos temblaron al abrirla. La letra de mi padre, firme y clara, me transportó al pasado. Miguel, al ver la carta, se puso lívido. Intentó quitármela de las manos, pero yo la apreté contra mi pecho. «¿Qué es eso, Rosa? Eso no tiene nada que ver con la herencia», dijo, su voz ronca. «Sí que tiene que ver, Miguel. Tiene que ver con todo», le respondí, y empecé a leer en voz alta, con la voz temblorosa, pero firme. «Querida hija Rosa», leí, «si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy, y hay algo que debo contarte, algo que me ha pesado en el alma durante años. Sé que amas a Miguel, y que confías en Elena como en tu propia sombra, pero debes saber que hay algo entre ellos, algo que empezó hace mucho tiempo, antes incluso de que te casaras con Miguel. Yo los vi, Rosa, los vi besándose en el pajar, una tarde de verano. Intenté hablar con Elena, con Miguel, pero me juraron que era un error, una tontería de juventud, y yo, por no romper tu felicidad, por no destrozar a la familia, decidí callar, pero el peso de ese secreto me ha estado matando. No quiero que vivas engañada, hija. No quiero que sufras lo que yo he sufrido al ver cómo te engañaban bajo mis propias narices. Sé que esta verdad te dolerá, pero es mejor que la sepas. Te mereces la verdad, Rosa. Siempre te la has merecido. Y ahora, por favor, no dejes que te sigan haciendo daño. Lucha por tu felicidad, por tu dignidad. Y perdóname, hija, por haber callado tanto tiempo. Tu padre, que te ama con todo su corazón». La voz se me quebró al final. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de una furia incontenible. Miguel estaba pálido, con los ojos desorbitados. El funcionario, don Emilio, nos miraba con una expresión de profunda consternación. «No es verdad», gritó Miguel, intentando arrebatarme la carta. «Es una mentira. Tu padre estaba senil al final. No te atrevas a hablar así de mi padre», le grité, con una fuerza que no sabía que tenía. «Mi padre no mentía. Y tú, Miguel, tú eres un traidor. Y tú, Elena, eres una víbora». La escena en el registro era un caos. La gente nos miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Yo no me importaba. Solo veía el rostro de Miguel, descompuesto, y el de Elena, que había aparecido en la puerta, atraída por el alboroto. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el terror de la verdad al descubierto. «Elena», grité señalándola con la carta, «tú lo sabías. Tú fuiste cómplice de esta infamia. Mi propio padre lo sabía, y yo fui la única tonta que no vio nada». Elena se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Sus labios temblaban, pero no salía ninguna palabra. Miguel, por su parte, intentó agarrarme del brazo. «Cállate, Rosa, no digas esas cosas, estás loca». «¿Loca? ¿Loca yo?», le respondí con una risa histérica. «Locos sois vosotros, que pensasteis que podíais engañarme toda la vida, que podíais pisotear mi corazón y salir impunes. Pero no lo vais a hacer. Os juro que no lo vais a hacer». La gente del registro se había apartado, dejando un círculo a nuestro alrededor. Don Emilio intentó intervenir, pero yo no lo escuchaba. Mi mundo se había derrumbado, y con él toda la contención que había mantenido durante años. «Siempre lo supe en el fondo de mi alma», grité con la voz desgarrada. «Siempre sentí que algo no estaba bien. Esas miradas, esos susurros,
esas ausencias, y yo como una estúpida lo ignoraba todo. Pero ahora lo sé, y no hay vuelta atrás. Miguel intentó acercarse a Elena, como si buscara consuelo en ella, pero yo me interpuso. No la toques, no te atrevas a tocarla. Ella es tan culpable como tú, más quizás, porque es mi hermana, mi propia sangre. Elena finalmente encontró su voz. Rosa, por favor, no es lo que parece. ¿Ah, no? ¿Y qué es, Elena? ¿Qué es lo que parece? ¿Un juego? ¿Una broma de mal gusto? No, es una traición que me ha destrozado la vida. Y ahora vais a pagar por ello. Os lo juro por la memoria de mi padre. Os juro que vais a pagar. Mis palabras resonaron en el silencio del registro. La gente nos miraba, algunos con horror, otros con una mezcla de morbo y compasión. Yo no me importaba, solo veía los rostros de Miguel y Elena, desfigurados por el miedo y la culpa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo estas historias de vida. Y yo, con la carta de mi padre apretada en la mano, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. La verdad, por fin había salido a la luz. Pero el camino que se abría ante mí era incierto, lleno de espinas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reconstruiría mi vida después de esta devastadora revelación? La respuesta, pensé, estaba en el viento que soplaba por las calles del pueblo, en el eco de mis propias palabras, en la promesa que acababa de hacer, una promesa de justicia. El eco de mis palabras aún resonaba en el registro, mezclándose con el murmullo atónito de la gente. Miguel estaba paralizado, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Elena en la puerta parecía haberse desvanecido, su figura apenas una sombra. La carta de mi padre, arrugada en mi mano, era ahora mi estandarte, la prueba irrefutable de la infamia. Don Emilio, el funcionario, fue el primero en reaccionar. Se acercó a mí, con una expresión de profunda tristeza. Rosa, por favor, cálmate. Esto no es lugar para... No me pida que me calme, don Emilio. Le interrumpí, mi voz aún temblorosa de rabia. No me pida que me calme cuando mi vida entera ha sido una mentira, cuando mi propio marido y mi propia hermana me han apuñalado por la espalda. ¿Cree que puedo calmarme después de esto? Miguel finalmente pareció despertar de su estupor. Se acercó a mí, con los ojos llenos de súplica. Rosa, por favor, hablemos en casa. Esto no es asunto para que lo sepa todo el pueblo. Todo el pueblo ya lo sabe, Miguel, le espeté, señalando a la gente que nos rodeaba. Y si no lo saben ahora, lo sabrán en cuanto salgamos por esa puerta, porque yo me encargaré de que lo sepan. Me encargaré de que todos sepan la clase de hombre que eres y la clase de mujer que es mi hermana. Elena, al escuchar mis palabras, se derrumbó. Sus rodillas cedieron y se sentó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando. Verla así, tan rota, debería haberme dado alguna satisfacción, pero solo sentí un vacío inmenso, una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. No solo mi matrimonio, sino también la relación con mi hermana, la familia que creí tener. Salimos del registro en medio de un silencio sepulcral. La gente se apartaba a nuestro paso, susurrando, mirándonos con una mezcla de curiosidad y lástima. Miguel intentó tomarme del brazo, pero yo me zafé con un movimiento brusco. No quería que me tocara. Su contacto me quemaba, me repugnaba. Elena nos seguía a unos pasos, su llanto ahogado apenas audible. El camino de vuelta a la masía fue aún más largo y tortuoso que el de ida. El sol de la tarde caía sobre los campos, tiñéndolos de oro, pero para mí el mundo se había vuelto gris. Mi mente era un torbellino de pensamientos, de recuerdos, de dolor. Cada imagen de Miguel y Elena juntos, cada gesto de cariño que les había visto, ahora se retorcía en mi memoria, adquiriendo un significado oscuro y perverso. Al llegar a la masía, el silencio era ensordecedor. Los animales, ajenos a nuestra tragedia, pastaban tranquilamente. La casa, que había sido mi refugio, mi hogar, ahora me parecía una cárcel, un nido de traición. Entré sin mirar atrás, dejando a Miguel y Elena en el patio. Fui directamente a nuestra habitación, la que habíamos compartido durante tantos años.
Abrí el armario y empecé a sacar la ropa de Miguel, lanzándola sobre la cama con furia. Cada prenda era un recordatorio de su engaño, de las mentiras que habíamos compartido bajo este mismo techo. Miguel entró en la habitación con la cara desencajada. Rosa, ¿qué haces? Por favor, hablemos. ¿Podemos arreglar esto? Me giré hacia él, con los ojos ardiendo. ¿Arreglar esto, Miguel? ¿Arreglar qué? ¿Años de mentiras? ¿Años de humillación? ¿Crees que esto tiene arreglo? No, no lo tiene. Tú y yo hemos terminado. Y tú te vas de esta casa, hoy mismo. ¿Irme? Balbuceó incrédulo. Pero Rosa, esta es mi casa. Mi vida está aquí. Tu vida está con Elena, Miguel, no conmigo. Y esta casa, esta masía es mía. Es la herencia de mis padres. Y no voy a compartirla con un traidor ni con una víbora. Así que coge tus cosas y vete. Elena apareció en la puerta, con los ojos hinchados y el rostro cubierto de lágrimas. Rosa, por favor, no hagas esto. Piensa en Carmen, piensa en la familia. ¿La familia? ¿Hablas de la familia, Elena? Le grité, mi voz cargada de desprecio. Tú destrozaste la familia, tú y él. Así que no me vengas ahora con moralinas. Tú también te vas. No quiero volver a verte en mi vida, ni a ti, ni a él. La decisión, que había estado gestándose en mi interior durante semanas, ahora salía de mis labios con una fuerza imparable. Era una decisión dolorosa, sí, pero también liberadora. No iba a permitir que me siguieran pisoteando. No iba a ser la víctima silenciosa. Miguel, al ver mi determinación, pareció entender que no había vuelta atrás. Suplicó, intentó razonar, pero yo no lo escuchaba. Mi corazón estaba endurecido por el dolor y la rabia. Elena, por su parte, se quedó en silencio, su llanto ahora solo un gemido ahogado. En cuestión de horas, la noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Los vecinos, que siempre habían visto a nuestra familia como un ejemplo de estabilidad, no podían creerlo. Las miradas de curiosidad se convirtieron en susurros, en comentarios a media voz. Algunos me miraban con lástima, otros con una especie de admiración por mi valentía, pero la mayoría, estoy segura, se preguntaba cómo había podido ser tan ciega. Carmen, nuestra hija, fue la más afectada. Cuando la llamé para contarle lo sucedido, su voz al otro lado del teléfono era un lamento. Mamá, ¿es verdad? ¿Papá y la tía Elena? No puedo creerlo. Es la verdad, hija, le dije intentando mantener la voz firme. Una verdad muy dolorosa, pero una verdad al fin y al cabo. Ella lloró, y yo lloré con ella, a miles de kilómetros de distancia. Le expliqué todo, desde la carta de mi padre hasta mi decisión de expulsarlos de la masía. Carmen, a pesar de su dolor, me apoyó. Haces bien, mamá. No tienes por qué aguantar esto. Ven a vivir conmigo a la ciudad. No, hija, le respondí. Esta es mi casa, mi vida, y no voy a dejar que me la quiten. Voy a quedarme aquí y voy a reconstruir mi vida a mi manera. Miguel y Elena se fueron esa misma tarde. Él, con una pequeña maleta, la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Ella, con los ojos rojos e hinchados, me lanzó una última mirada, una mezcla de dolor y resentimiento. No dije nada, solo los vi marcharse, alejándose por el camino de tierra, hasta que sus figuras se perdieron en el horizonte. La masía se quedó en un silencio sepulcral, un silencio que antes me habría parecido acogedor, ahora era abrumador. Me senté en el porche, mirando el atardecer. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores vibrantes, pero yo solo sentía el frío en mi alma. La decisión estaba tomada. Las consecuencias eran inmediatas y devastadoras. Había perdido a mi marido, a mi hermana, y la imagen de la familia perfecta que había construido con tanto esfuerzo. Pero también había recuperado algo invaluable: mi dignidad, mi voz, mi verdad. Los días que siguieron fueron extraños. La masía, antes llena de vida, ahora se sentía vacía. Yo seguía con mis tareas, cuidando los animales, el huerto, la casa, pero cada rincón, cada objeto me recordaba a ellos, a los años que habíamos compartido, a las risas, a los sueños y a las mentiras. La gente del pueblo me saludaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos se acercaban para ofrecerme su apoyo, sus palabras de consuelo. Yo les agradecía, pero en el fondo me sentía sola, profundamente sola. Una tarde,
Mientras regaba las flores del jardín, encontré un viejo pañuelo de Elena olvidado en un banco. Lo recogí y el suave tejido me trajo un torbellino de recuerdos, de cuando éramos niñas, de cuando compartíamos secretos, de cuando éramos inseparables. Una punzada de dolor me atravesó el pecho. A pesar de todo, a pesar de la traición, una parte de mí seguía añorando a la hermana que había perdido, pero no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Y ahora solo quedaba el camino por delante, un camino incierto, solitario, pero mío, completamente mío. ¿Podría alguna vez perdonar? ¿Podría alguna vez volver a confiar? La respuesta se perdía en el viento que mecía los árboles, en el murmullo de la noche que se acercaba, en la promesa que me había hecho a mí misma, una promesa de fortaleza. Los días que siguieron a la partida de Miguel y Elena fueron un torbellino de emociones. La masía, antes llena de vida y de la rutina compartida, se sentía ahora inmensamente vacía. Cada rincón, cada objeto, me recordaba a ellos, a los años que habíamos vivido bajo el mismo techo, a las risas, a los sueños y a las mentiras. El silencio era ensordecedor, un eco constante de lo que se había roto. Al principio la soledad me abrumó. Me levantaba con el sol, como siempre, para atender a los animales y al huerto, pero cada tarea se sentía pesada, sin sentido. Las lágrimas eran mis compañeras silenciosas mientras trabajaba la tierra, mientras cocinaba para una sola persona, mientras me sentaba en el porche al atardecer, viendo cómo el sol se ponía sin nadie a mi lado. La gente del pueblo, al principio, me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Los susurros eran inevitables y yo los sentía como puñaladas en el alma, pero decidí que no me escondería. Esta era mi casa, mi vida, y no iba a dejar que la vergüenza ajena me consumiera. Mi hija Carmen fue mi mayor consuelo. Sus llamadas diarias eran un bálsamo para mi corazón herido. Me escuchaba sin juzgar, me animaba, me recordaba la mujer fuerte que siempre había sido. Mamá, me decía, no te mereces esto. Eres una mujer increíble y vas a salir adelante, más fuerte que nunca. Sus palabras me daban la fuerza para seguir, para no hundirme en la desesperación. El proceso de divorcio fue doloroso, pero necesario. Con la carta de mi padre como prueba irrefutable de la infidelidad y el engaño, no hubo discusión sobre la propiedad de la masía. Todo quedó a mi nombre, como debía ser. Miguel nunca intentó contactarme directamente. Me enteré por los vecinos que se había ido a un pueblo cercano con Elena. No sé si se casaron ni me importa. Lo que sí sé es que nunca volví a verlos, y con el tiempo me di cuenta de que no los echaba de menos. Su ausencia, al principio un vacío, se fue transformando en un espacio para mí, para mi propia paz. Poco a poco, los días grises empezaron a tener destellos de color. Volví a encontrar placer en las pequeñas cosas. El aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el sabor de las verduras recién cosechadas de mi huerto. Empecé a cuidar de mí misma, a leer los libros que había dejado olvidados, a pasear por los campos sin la sombra de la tristeza. La masía, que había sido un nido de traición, se estaba convirtiendo en mi santuario, un lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin engaños. Aprendí que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es liberadora. Me había dolido hasta el alma descubrir la traición de Miguel y Elena, pero esa verdad me había abierto los ojos, me había permitido ver la realidad, por cruda que fuera, y tomar las riendas de mi propia vida. Aprendí que la confianza es un tesoro que no se puede regalar a cualquiera, y que a veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. Pero también aprendí que una mujer, por muy herida que esté, tiene una fuerza interior inquebrantable, una capacidad de resiliencia que puede con todo. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de mirarme con lástima. Empezaron a verme con respeto, con admiración, no como la mujer engañada, sino como la mujer que se había levantado, que había luchado por su dignidad y había reconstruido su vida desde las cenizas. Algunos vecinos incluso se acercaban para ofrecerme ayuda con las tareas más pesadas de la masía, y yo, por primera vez en mucho tiempo, aceptaba esa ayuda con gratitud, sin sentirme vulnerable. Hoy, años después, miro hacia atrás y veo a una Rosa diferente,
una rosa más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma. La masía, mi hogar, está llena de paz. Las flores que riego cada tarde son un recordatorio de que la vida, a pesar de las tormentas, siempre vuelve a florecer. El dolor de la traición nunca desaparece por completo. Se convierte en una cicatriz, un recordatorio de lo que fui y de lo que he superado. Pero ya no me define. Ahora me define la paz que he encontrado, la independencia que he conquistado y el amor incondicional de mi hija. He aprendido que el perdón no siempre es para el otro, a veces es para uno mismo. Perdonarme por haber sido ciega, por haber confiado demasiado, por haber permitido que me hicieran daño. Y al perdonarme, encontré la verdadera libertad. La vida me golpeó, sí, pero no me derribó. Me enseñó que soy capaz de mucho más de lo que creía y que la felicidad, la verdadera felicidad, nace de la autenticidad y del amor propio. Si mi historia te ha llegado al corazón, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta a este vídeo y me dejes un comentario contándome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es mi mayor consuelo y me anima a seguir compartiendo estas historias de vida para que otras mujeres sepan que no están solas y que siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje.